ti, como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Iglesia, Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Y vamos a estar dando lectura a los primeros 14 versículos de este texto bíblico. Les confieso que durante mucho tiempo he tenido la oportunidad de compartir en discipulados este texto, y para la gloria de Dios, pues nunca el Señor me lo había mostrado desde el punto de vista que me lo ha mostrado esta vez. Gloria damos al Señor, que uno siempre aprende de la palabra cosas nuevas. Nunca llega vacía, definitivamente siempre le está sorprendiendo a uno. San Juan capítulo 21, verso 1 al 14 dice la palabra del Señor: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, yo te quiero suplicar que ahora seas tú derramando de tu espíritu una vez más, como siempre, y seas tú permitiéndonos entender tus dichos, tu palabra, tus enseñanzas, lo que tú tienes hoy para con nosotros. Gracias por preparar nuestro corazón para esta palabra fresca que has traído hoy. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Ok. Hemos venido viendo en el Evangelio de Juan, después de la resurrección de Cristo, algunas emociones o algunos sentimientos, algunos sentires que ha despertado la resurrección de Cristo, ¿verdad? O aún la misma muerte de Cristo. Antes de que Cristo muriera, vimos cómo en muchas multitudes despertó odio. Luego también vimos cómo en otras personas, al tercer día, despertó un amor profundo. Personas como María Magdalena, que fueron a visitar la tumba, ¿verdad? Despertó un amor profundo. Pero también veíamos más adelante que la resurrección de Cristo despertaba miedo en las personas, ¿verdad? Miedo que les hacía tomar algunas decisiones y les hacía encerrarse, y veíamos cómo una iglesia con miedo definitivamente no puede proyectarse, porque el miedo, como decía el profe en estos días, el problema no es el miedo, como nos enseñaba en la predicación, sino que el miedo nos hace encerrar. El problema es que usted se quede encerrado por miedo. Que usted diga: no voy a evangelizar, no voy a compartir, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo miedo. No hay problema que tenga miedo, pero salga con todo y miedo. Hable de Cristo, porque es una orden, ¿verdad?
Hoy vamos a estar hablando de la incredulidad. Incredulidad. Ok. Y este texto bíblico nos habla mucho de incredulidad. Allí donde lo vemos. Vivimos de hecho en un mundo lleno de incredulidad. ¿Sí o no? El mundo quiere que todo se compruebe y lo que no se puede comprobar pues no existe. Sencillo, es como la ley de la gravedad. ¿Yo por qué confío? Yo porque creo que la ley de la gravedad existe. Porque todo lo que sube tiene que volver a bajar, ¿verdad? Todo lo que va para arriba tiene que volver a bajar. Entonces yo digo, la ley de la gravedad existe, ¿verdad? Entonces, todo lo que se puede demostrar existe. Y si no, no existe. Todo debe ser como demostrable, palpable, visto por las demás personas. Y de igual manera llegamos a la iglesia y hay una cantidad de sentimientos que no son palpables, visibles, no son demostrables, y entonces obviamente para el mundo no existen. ¿Me explico? ¿Cómo le explica usted a un compañero de trabajo mañana, en la mañana, que usted aquí sintió la presencia de Dios en medio de una administración? Vaya, explíquele mañana a un compañero de trabajo, si vieran lo que sentí, la presencia del Señor me tomó. Oigan a este. ¿Quién sabe qué emoción, qué es que ahí así le manejan a uno los sentimientos de una manera. Definitivamente ellas juegan con las emociones. Y entonces, ¿qué pasó? Contame. Sí, ellos no creen. ¿Por qué? Porque no es visible, porque no es demostrable, porque no es palpable, porque no se puede demostrar como la ley de la gravedad. Sí, vea, yo lo sentí. Entonces es complejo uno transmitir esa clase de cosas. La incredulidad se da a todos los niveles. No vaya a creer que la incredulidad solamente es de los que apenas están iniciando en el evangelio. La incredulidad en el evangelio se da a todos los niveles porque constantemente, como decíamos en la predicación anterior, Jesús nos está llevando de una etapa en otra. Superaste esta, entonces estás listo para la próxima. Y Señor, tú sí me estás guiando a eso. Y en realidad usted sabe que Dios lo está guiando a eso, lo que tiene miedo. Y no cree que Dios le vaya a respaldar, que Dios vaya a hacer esto tan grande que está sucediendo. Y si usted no me cree que la incredulidad se da a todos los niveles, yo quiero que vamos un momentico al capítulo 20. En el capítulo 20 nos habla de la incredulidad en el liderazgo. La incredulidad en el liderazgo. Y obviamente del versículo 24 en adelante nos está hablando de un gran, y permítame describírselo así, un gran líder. Incrédulo. Incrédulo en el momento. ¿Y por qué digo que un gran líder? Porque estamos hablando de Tomás, ¿verdad? Y cuando usted habla en la Biblia de Tomás, ¿de qué recuerda? ¿De qué le trae recuerdos? De que no era un gran líder. Dicen por aquí, por allí me hacen así. Sí, el que tenía que meter los dedos. Si yo no metiere mis dedos en sus llagas y no tocare con mis manos su costado, no creeré. Esas palabras marcaron al pobre Tomás de una manera tan impresionante. Esa fue la chapa con que ya todo mundo, usted habla de Santo Tomás y habla de la duda, habla de la incredulidad, de la incertidumbre. Usted no habla de Tomás y recuerda San Juan capítulo 11, versículo 16, cuando Jesús está hablándole a los discípulos y diciéndole a los discípulos, Lázaro duerme. Y entonces dicen los discípulos, vamos para despertarlo, vamos a despertarlo. Resulta que en ese contexto Jesús está lejos de Jerusalén, a varios días de Jerusalén. En Jerusalén lo están buscando para matarlo. Él se alejó y se apartó de Jerusalén y se fue y estaba compartiendo con sus discípulos, y llega algunas personas y le dicen, Lázaro, el que tú amas, tu amado, está enfermo. Y Jesús dice, hay que volver a bajar a Jerusalén porque Lázaro duerme. Y entonces los discípulos dicen, ¿y entonces qué? ¿Nos vamos a hacer matar por ir a despertar a Lázaro? Pues algo así más o menos parecido fue la conversación. Y Jesús les tuvo que declarar abiertamente, Lázaro está muerto. Y el único que se para,
el único que se levanta es Tomás. Y dice, vamos entonces para que nosotros también muramos con él. En otras palabras, lo que Tomás está diciendo es, si Jesús dice que vamos para Jerusalén, vamos para Jerusalén. Así nos cueste la vida. Ah, pero es que man dudó. Oiga, qué chapa tan brava, qué cosa tan impresionante, porque quedó la marca ahí. Usted hace todo bien, pero una cosita mala y con esa le identificamos. Sí, este hombre fue un guerrero, este hombre fue un gran líder. No cabía duda de que amaba a Jesús de una forma impresionante. Era capaz de morir por Cristo. Si Jesús decía, vamos para Jerusalén, no importa si nos matan, vamos entonces, muramos con Jesús, porque Él está diciendo que hay que ir a Jerusalén, y si hay que ir a Jerusalén, hay que ir. Ojalá yo fuera un incrédulo de esos. Ojalá uno tuviera la capacidad de decir, no, si Jesús está diciendo que vamos, vamos. Si el Señor está poniendo el sentir en el corazón que hay que hacerlo, lo hacemos y punto. En serio, sí, hágale. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el error de Tomás aquí en el capítulo 20? En el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Resulta que todos los discípulos están tristes y todos los discípulos tienen miedo, incluyendo Tomás. Todos están mal porque Jesús fue crucificado. Entonces, resulta que habían dicho unas mujeres por allá que Jesús resucitó. Otros hombres vinieron y dijeron que Jesús resucitó, pero todos estaban tristes, tenían miedo, pero estaban juntos. Estaban juntos. Al parecer Tomás fue el que dijo, yo quiero vivir mi luto solo. Y por eso usted del versículo 19 al versículo 23 se da cuenta que Jesús se aparece a sus discípulos menos a Tomás. Y yo diría que ese fue el gran error que llevó a Tomás a la incredulidad. ¿Y saben por qué lo digo? Porque es que eso suele suceder cuando uno se aleja del grupo, cuando uno se aleja de la iglesia, cuando uno se aleja del fuego, de lo que el Señor está pasando. Otro viene y le cuenta lo que está pasando allá y uno no cree. ¿Por qué? Porque uno no estaba ahí, porque uno no estaba experimentando eso. Y les quiero contar una anécdota de un profesor del seminario. Este profesor nos contaba que alguna vez lo invitaron a un lugar, a una iglesia donde el Espíritu se estaba moviendo de una manera tan impresionante que la gente inmediatamente entraba, sentía el peso del Espíritu y se tenía que agachar. La gente no soportaba estar parada porque era tanta la presencia del Espíritu que la gente inmediatamente se encorvaba. Si yo le cuento a ustedes, ¿usted me cree? Amén. El Espíritu va a descender enseguida y nos va a hacer agachar a todos. Qué presencia tan brava. Pues él dijo, pues hay que ver para creer. Pues vamos. Y se fue. Y él decía, pues sí, que se sienta la presencia del Espíritu y todo. Pero ¿por qué lo tiene que hacer agachar a uno? ¿Pero por qué lo tiene que encorvar? No, es que deme una explicación, es que deme una razón. ¿Por qué el Espíritu Santo lo tiene que encorvar a uno? ¿Por qué? Es que eso no tiene por qué ser así, es que no venga. Y entonces los escépticos dicen, no, eso no es posible. Dice el profesor que entraron a la iglesia y allá en el salón se escuchaban boyas y todas las cosas. Cuando él entró al salón, inmediatamente dio 2 pasos. ¡Wow! Y todos los estudiantes nos quedamos como que, ¿será que sí? Eso solo lo vive, solo lo cree el que lo vive, el que lo experimenta. Yo no creía, vea, yo nací en una familia donde mi papá oraba por todo el mundo se caía menos yo. Yo veía cómo mi papá ponía la mano en todas, y especialmente habían unas señoras que estaban esperando que mi papá pusiera la mano. Y eso iban para el piso. Y yo decía, yo iba a visitar a mi papá a Río Negro y cogía a la señora, nos hacíamos así en círculo y la señora empezaba, ay, ay, la que estaba al lado mío.
que porque el espíritu y ya venía mi papá, claro, orando. Y la señora, ay, cuando se fue para atrás yo la solté. Y esa señora me miró feísimo. Y yo, uy, estás llena del espíritu. Pues que el espíritu que la tomó, que la recoja, que la proteja. Y la señora me miraba feo y yo, yo me volví escéptico, me volví incrédulo, hasta que llegó un tipo a la empresa donde yo trabajaba, hasta que llegó un hombre a la empresa donde yo estaba trabajando, inconversos, el único creyente era yo. Había hasta gente con inclinaciones homosexuales allí, con toda clase de pecados. Y empieza este tipo a contar su testimonio y dice, quien quiera que ore por usted, párese por favor. Y se pararon todos, tum, 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 y yo estaba al final. Y empiezo yo a ver, el tipo empieza a orar allá, no se caían, literalmente volaban. Menos mal, estaban atrás todos los bultos de avena, que era lo que nosotros empacábamos, la granola, la avena, iban a dar todos al bulto. Y el tipo solamente no los alcanza a tocar y ¡fum!, los levantaba de una forma impresionante a gente inconversa. Y yo dije, wow, es en serio, es real. El espíritu puede tumbar a alguien. Vaya, cuéntele a alguien pues. Imagínate que el espíritu, eso estaban fingiendo. No, yo lo vi, claro, yo dije, ese día me van a tumbar a mí, ese día yo me voy a caer. Cuando el tipo llegó a mí y dijo, yo no sé quién eres, pero créeme, el Señor te va a utilizar para ir a las naciones y vas a ser de gran bendición. Y siguió, y yo, todo el mundo en el piso menos yo. Venga, yo me quiero caer, hermano. Sí, pero me tocó ver que el Señor hacía esas cosas. Entonces eso es lo que sucedió, y creo que a Tomás, al no estar ahí, se perdió de la presencia de Cristo. Y cuando nosotros no estamos ahí con la iglesia, cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos, nos perdemos de todo lo que el Señor está diciendo que hay que hacer, de todo lo que el Señor está moviendo, nos desconectamos. Y claro, cuando llegamos nos dicen, es que el Señor está produciendo y está diciendo esto y está prometiendo esto. Y usted, sí, quién sabe qué les dijeron. No, pues ver para creer. Era normal que él no creyera porque él no estaba con la iglesia. Sin embargo, hay características interesantes de Tomás como incrédulo. Primero, hombre, no estuvo diciendo que creía en algo que no creía. Cosa que sí tenemos muchos cristianos. Decimos creer en lo que no creemos. ¿Usted cree que Dios es capaz de proveerle ese dinero que necesita para mañana? Amén. Así es. Bueno, entonces vaya a dormir. No, ¿quién va a dormir con nada de deuda? Oiga, pero no crees pues que el Señor, vaya, descanse. El Señor va a proveer, el Señor lo va a hacer. ¿Usted cree que el Señor es capaz de cambiarle a ese marido? ¿Cuántas dicen amén? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Usted cree que el Señor es capaz de sacarle a ese hijo del alcoholismo? Muchas veces decimos amén. No, pero es que muchacho, realmente en el corazón lo que creemos es que eso se le salió de las manos al Señor. Tomás tenía una característica como incrédulo, vea, si yo no creo, pues sencillo, no le voy a decir por caerle bien a los discípulos y por aparentar espiritualidad, amén, gloria a Dios, resucitó el maestro. No, sencillo, si yo no creo, pues no creo y punto. Y a veces como que es necesario uno ser sincero delante de la presencia del Señor, porque el Señor quiere aumentar tu fe. Pero si tú ni siquiera reconoces que tienes falta de fe y lo que tienes es una apariencia de fe, una apariencia de que eres wow, el superdiscípulo, entonces no, usted está completo. Entonces, pero cuando creyó, pero cuando se encontró con Jesús, mire lo que dice Tomás acá, versículo 28 del capítulo 20. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Cuando yo escuché esas palabras, yo inmediatamente le dije al Señor, yo quiero, cada vez que me encuentre contigo, responderte de esa manera. Señor mío y Dios mío. Esta es una de las declaraciones más grandes de rendición que tiene la palabra de Dios. Tomás inmediatamente ve, cree y dice, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Entonces, si vamos a hablar de Tomás, bueno, vamos a hablar de incredulidad, pero también vamos a hablar de un gran líder. Vamos a hablar de una persona que cuando creyó en serio. Ahora, llegamos entonces al capítulo 21. ¿Por qué? Porque es que me dice en el capítulo 21, era necesario hablar de Tomás, al igual que en las predicaciones anteriores hablamos de Juan. Juan en el capítulo 20 también dice en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aquí tenemos mínimo 2 discípulos que ya habían creído en que Jesús resucitó. ¿Listo? Cuando dice el capítulo 21, versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás. ¿Creyó o no creyó? Se supone que ya creyó. Ahí estaba. Tomás llamado Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan. ¿Creyó o no creyó? Las personas que estaban aquí ya habían creído. Algunas de ellas ya habían creído. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando Pedro dice, me voy a pescar, se fueron con él? Como personas que no tienen ilusión, como personas que no tienen motivación, como personas que no tienen esperanza. Si ya saben que resucitó y creyeron, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y es ahí donde el Señor confrontaba mi corazón y me decía, ojo con la incredulidad en el liderazgo, ojo con la incredulidad en la congregación. ¿A qué punto llegamos? ¿Por qué? Estos hombres tenían un problema muy grande, y era el problema que hablábamos ahorita. ¿Cómo le demuestro yo al mundo entero que lo que yo estoy sintiendo es real si no tengo evidencias? Cualquier persona, si ellos salían al mundo a decirle, Jesús resucitó, les iba a demandar mínimo una prueba. Y resulta que entonces iban a decir, nosotros lo vimos, estábamos allá encerrados, toteados del miedo, y Él se nos apareció. Bueno, ¿a qué horas entró y por dónde entró? No sabemos, Él llegó ahí, se apareció. ¿Y dónde está? ¿Y qué evidencia dejó? ¿Qué testimonio dejó de que estuvo? Vea, si estos tipos se van por el mundo corriendo, simplemente diciendo, Jesús resucitó porque yo lo vi, terminan en un manicomio. Los terminan crucificando también o apedreando por herejes, porque no tienen pruebas, no tienen evidencias. Y una iglesia sin evidencias es una iglesia que tiene una misión muerta. Escúcheme por favor, iglesia, porque ese es el mensaje de hoy. Una iglesia que no tiene evidencias de la resurrección de Cristo es una iglesia que tiene una misión muerta. Usted y yo, al igual que los discípulos, no podemos salir corriendo al mundo a decirle, Cristo vive en mí, Cristo lo hizo. Sí, muestra a ver. No, es que usted tiene que creer. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo creo, usted cree. No. Usted termina en un manicomio. O quién sabe dónde. Y entonces, ¿por qué la iglesia no tiene evidencias? Déjeme decirle, hay cantidades de iglesias y cantidades de cristianos que dicen conocer a Jesús, que se llenan, pero a la hora de la verdad no han dejado que Jesús obre en ellos para poder tener siquiera una evidencia de la gloria de Dios. ¿Y saben por qué se lo digo?
porque Jesús me lo enseña desde San Juan capítulo 3, versículo 11. Jesús le dice a Nicodemo, de lo que sabemos, hablamos, de lo que vivimos, testificamos. Jesús no te está invitando a que hables y hables de lo que tanto sabes y de lo que tanto te llenas aquí en la iglesia y te sientas ahí y sales con mucho conocimiento. Si tú no vas y obedeces, si tú no vas y dejas que Jesús haga algo con ese conocimiento, tú sabes que tienes una misión, pero tu misión está muerta porque no tienes evidencias. No tienes evidencia alguna de que Jesús vive, que Jesús te mandó, que Jesús, no tienes con qué demostrarle al mundo. Cuando yo obedezco y le digo al Señor, Señor, yo creo en ti, tú me vas a proveer ese dinero, y no lo busco por otro lado, dejo que el Señor lo provea milagrosamente, yo estoy acumulando evidencias. Pero de nada me sirve seguir diciendo, yo creo que el Señor es mi proveedor, sí, amén. Yo voy a mirar a ver si me provee a través del gota a gota, o de pronto, ay, si vieras qué bendición, me llamaron de Bancolombia, qué bendición, y me dijeron que tenía un crédito preaprobado, qué bendición, y yo necesitando platica. Sí, yo me encontré alguna vez un tipo, yo les he contado a ustedes en Belmira, que me decía, pastor, qué bendición, yo necesitando plata, y pasa un amigo y me dice, ¿cuánto necesita? Yo le presto al 20, dígame, ¿cuánto necesita? Yo le presto, 2 millones, tenga 2 millones, hágale que después cuadramos. Y me decía, pastor, es que eso es la bendición de Dios. Y yo, mi hermano, el Dios que yo conozco no presta plata, me la provee y punto. Pero ¿cómo podemos acumular evidencias en nuestra vida de la resurrección de Cristo? Resulta que Cristo estaba dispuesto, Cristo quería darles evidencias y quiere todavía darle evidencias al pueblo, y por eso Cristo se aparece. Ahora resulta que cuando uno lee el texto, uno se da cuenta de que no está Juan hablando de una segunda pesca milagrosa. Siempre hemos mirado este texto bíblico como una pesca milagrosa. Milagro, los peces aparecieron. Pues resulta que la pesca milagrosa estuvo en Lucas capítulo 5, al principio del ministerio. Obviamente este suceso, este hecho le trajo grande remembranza al pueblo, a los discípulos, de lo que había pasado en el llamado inicial, en Lucas capítulo 5. Pero cuando uno mira el texto bíblico, resulta que Juan no está hablando de un nuevo milagro, no, sino que está hablando de las evidencias que Jesús viene y le da a unos discípulos que habían creído, pero todavía no tenían esas evidencias. Jesús viene y se presenta para que ellos tuvieran evidencias reales de lo que estaba pasando. ¿Evidencias como cuáles? ¿Por qué les digo que no está hablando San Juan de un milagro? Porque resulta que hay otros textos bíblicos y otros historiadores de la época y aún de la época actual que narran las técnicas de pesca. Aquí Juan aclara que no estaban sino como a 200 codos, dice el versículo 8. 200 codos es aproximadamente 100 metros, es menos de 100 metros. Un codo son 45 centímetros. O sea que estamos hablando de 90 metros más o menos. ¿No es cierto? 90 metros. Tan cerquita. Se podían ver desde la playa. Los pescadores regularmente, cuando ya estaba amaneciendo y no habían pescado nada, que era muy regular que sucediera eso, que habían pasado toda la noche sin pescar, entonces, como última oportunidad o como en última instancia, lo que hacían era que cambiaban la técnica. Mandaban a uno de los pescadores a la orilla o a un lugar más altico, para que pudiese observar desde ese lugar altico o desde la orilla lo que no podían ver los pescadores cuando estaban en la barca. Un pescador en la barca, ¿qué veía? Su alrededor. Tire allí, tire allá. Pero usted alcanza a ver el mar, pero no alcanza a ver la profundidad del mar. ¿Desde dónde alcanza a ver la profundidad del mar? Desde un lugar más alto. Ustedes han visto muchas veces videos, personas que van en una barca, pasa una ballena debajo, ni se inmutan ni cuenta se dan. Pasa un tiburón, pasan animales y ni cuenta se dan porque ellos no alcanzan a ver. ¿Quién lo vio?
o el que está arriba o el que está en la playa. Y resulta que Jesús lo que está haciendo desde la playa es exactamente eso, la técnica de pesca. Cuando ellos escucharon de Jesús, tirad la red a la derecha y hallaréis, para ellos eso fue normal, porque alguien que está a la orilla los está guiando, los está direccionando, les está enseñando dónde está la mejor pesca. Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí. Una visión los pudo haber guiado a la mejor pesca. Un espíritu los pudo haber guiado a tener 153 peces. No, tuvo que haber sido alguien real, el que les dijo, tiren a la derecha. Y cuando tiraron y después se dieron cuenta que era el Señor, ¡wow! Primera evidencia que tenemos. Jesús nos guió a la mejor pesca. Yo puedo decirle al mundo, el Señor vive, el Señor resucitó, el Señor se levantó de los muertos. ¿Y usted cómo sabe? Mira, hay 153 pesos que evidencian de Él. Él me llevó a tener esos peces, Él me llevó a que esto sucediera. Nosotros pasamos toda la noche sin pescar. Él llegó y desde la orilla nos dijo, nos guió, nos llevó. Iglesia, la primera evidencia de que el Señor vive en nosotros es que la iglesia necesita dejar guiar de Él. Es que Él viene y nos guía. ¿A qué? A los mejores pastos. Constantemente Jesús está haciendo esas comparaciones. Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas. Una oveja no puede mirar más allá de sus narices. Una ovejita come y come y come y come y cuando menos piensa, me perdí, porque ni siquiera es capaz de ver dónde está el rebaño. El pastor tiene que estar hablando. El pastor es el que ve dónde están los mejores pastos. Y si tú no te dejas guiar del pastor, te la vas a pasar ahí, en el peladero que ya otros comieron, en ese mismo peladero, dando vueltas. Ahora los discípulos tenían una evidencia de que Jesús había resucitado. Nos guió por el mejor camino, lo cual me lleva al contraste. ¿Por qué la iglesia no tiene evidencias de la resurrección de Cristo? Porque decimos creer en Cristo, mas no lo escuchamos. Él nos dice, por aquí, yo conozco el mejor pasto. Y usted, no, es que yo ya he probado por este lado. Es que yo ya lo he hecho y me ha dado resultado. No, espere, que es que yo ya sé por dónde es que es. Es que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para salir adelante. Es que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para educar mis hijos. Yo ya sé cómo saco este matrimonio adelante. Espere y verá que es que yo soy un berraco. Pero sí, Señor, muchas gracias, bendíceme lo que yo voy a hacer. Creemos, pero no tenemos evidencias, por falta de oír y ser direccionados. Solo Jesús nos puede llevar a la mejor pesca. Jesús guía a su iglesia de una forma real, verdadera. Mire, conocí en Misión Caleb uno de los profesores que nos contaba y nos decía, cuando yo voy a salir a evangelizar, decía él, cuando yo voy a salir a evangelizar, yo primero oro y le digo al Señor, Señor, llévame a los que han de ser salvos. No me ponga a botar tiempo con los que no van a escuchar. Lléveme a los que se van a arrepentir y van a ser salvos, los que quieren. Y uno dice, bueno, pues uno tira la pesca y al fin y al cabo, pues todo el mundo escucha, y de todos los que escuchan, pues alguno se convierte. Pero este hombre oraba de esa manera y decía, y es impresionante, yo salgo y empiezo a orar y a mirar rostros, y cuando menos el Señor me dice, a este, háblale a este. Es dejarse direccionar, es dejarse llevar, es dejarse guiar, pero es obedecer en cuanto a tirar la red, es obedecer en cuanto a lo que hay que hacer. Eso es creer.
Y así vamos a tener evidencias. Si una iglesia quiere hacer una pesca efectiva, tiene que escuchar a Jesús. Él sabe dónde están los peces y le va a dar a la iglesia un respaldo irrefutable. Nadie va a poder refutar ese respaldo. Ahora, el verso 12 de ahí del capítulo 21, dice varias cosas importantes. Acá dice, les dijo Jesús, venid y comed. Otra evidencia irrefutable de que Cristo resucitó. Me llenó la barriga. Es así nomás. Me dio de comer, me sustentó, me alimentó. Yo llevo toda una noche trabajando, yo llevo toda una noche, dele que dele y que dele, y tire aquí la red, y haga aquí, inténtelo allí, intente y mande hojas de vida, no sé cuántas cosas, y trate de conseguir aquí. Y el Señor vino y me sustentó y me dio de comer. La iglesia sin Jesús llevaba toda la noche, pero solo cuando Jesús llega, empieza el avivamiento y la cena. Volvemos a la pregunta. ¿Un espíritu te puede dar de comer? Una emoción, una visión, podía sentarse a comer con ellos. Sentarse a comer con ellos. Escuche eso, Jesús no solamente les dio de comer, se sentó a comer con ellos. ¿Y sabe qué me hace recordar esto? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Jesús le dice a una iglesia tibia, llamada Laodicea. Escuche, es un mensaje ¿para quién? Para la iglesia de Laodicea, la iglesia del Señor, que habían creído en la resurrección de Cristo y por ende eran cristianos, y en esa iglesia habían líderes cristianos, personas que hablaban y crecían en conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y qué les dice Jesús? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Y esa iglesia que viene y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta. La iglesia de Cristo ya dejó a Jesús afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si me abrieren la puerta, si mi iglesia me abre la puerta y deja que yo me manifieste a ellos, yo voy a entrar y voy a cenar con ellos y ellos conmigo. Mire el énfasis que hace el texto bíblico. Yo me voy a sentar a cenar. Va a haber un momento de paz, un momento de gozo. Y es que iglesia, una iglesia que se deja llevar por el Señor, que se deja ministrar, vive las evidencias sin estrés, sin cansancio. Mire, la promesa de Dios no añade sufrimiento, no añade tortura. Si usted está sufriendo para poder ejercer un ministerio, si usted está sufriendo para poder ser cristiano, usted está teniendo evidencias de su esfuerzo físico, evidencias de que usted es un teso para perseverar. Pero la bendición de Dios es que Él viene y trae paz. Y esa es una evidencia irrefutable. Esa es una evidencia. Los discípulos están allí, no hay afán, no hay problema alguno, solamente hay comunicación, solamente hay esa sensación. Y dice que cuando ellos llegaron al descender a tierra, verso 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Escuche, brasas puestas. Jesús aviva el fuego en medio de esa iglesia. Jesús aviva el fuego en medio de esa iglesia. Y viene la iglesia y se sienta con él y escucha las palabras de Jesús. Y luego viene en el verso 13 Jesús y les dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y ojo con esto, iglesia, porque aquí tenemos otra evidencia importante que usted y yo debemos demostrarle al mundo. Una iglesia
que cree que Jesús resucitó y obedece, se sienta con Él y deja que Él le llene, le satisfaga, le supla. Todo lo contrario a una iglesia que no se sienta con Jesús. Tiene mucha información, pero no está llena, no está satisfecha, no está plena, porque yo no tengo la capacidad de llenarme a mí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Me explico. Yo voy a la casa al mediodía, tengo mucha hambre, ¿ok? Usted llega del trabajo al mediodía a almorzar a su casa o en la noche, como quiera. Usted llega al mediodía a almorzar y entonces resulta que su esposa le sale, o quien esté en la casa, pues, en caso usted llega y entonces le sale con una arepita y un huevito. Usted dice, yo venía por un almuerzo y me despacharon un desayuno. ¿Sí o no? Entonces usted come la arepita y se come el huevito. Con esa hambre que usted traía, ¿cómo queda? Con hambre, ¿sí o no? Y usted sale de su casa y, mi amor, gracias. Usted se va como, bueno, de igual manera, gracias. Algo se hizo. Y usted pasa entonces por el parque y empieza, ese olor a chorizo, butifarra, y eso que longaniza. Y usted entonces dice, comida chatarra, pero me cabe, ¿sí o no? Y entonces la comida chatarra a usted lo atrae. Y ahí es donde llegamos a los grados de desnutrición o de obesidad, ¿no es cierto? Cuando eso pasa frecuentemente, llegamos a unos problemas alimenticios impresionantes. ¿Por qué? Porque usted no se está llenando lo suficiente. A nivel espiritual eso sucede lo mismo. La iglesia que no tiene las evidencias de Cristo, la iglesia que no obedece a Cristo, que no se sienta y descansa con Cristo, es una iglesia que queda hambriada, queda con hambre, porque no se ha sentado con el maestro, no ha disfrutado de la presencia. La Biblia lo dice, Marta, 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 afanada y turbada estás. Y estaba con Cristo en la casa, pero María se ha llevado la mejor parte y no le va a ser quitada. Porque María estaba sentada escuchando a Jesús. Cuando Jesús se fuera de allí, ¿quién sabía qué tenía que hacer? Pues María. Marta se iba a quedar. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cuál es el paso a seguir? Ay, ¿yo por qué no escuché al maestro? Cuando usted queda hambriado espiritualmente por no haberse sentado con el maestro, sino haberse limitado a sus propias fuerzas, usted llega al mundo, usted pasa por el mundo y usted se empieza a dar cuenta. Ay, huele como a pecado, como que me endeudo, como que, hay otras cosas como atrayente. Y usted dice, me cabe, me cabe. ¿Por qué? Porque no me estoy satisfaciendo completamente, no estoy satisfecho con lo que me estoy llenando en la iglesia, con lo que Jesús me está dando, no quedo satisfecho. ¿Y entonces qué? Pues echémosle mano también. Todo lo contrario a una persona que llega a almorzar, le sirven su buena bandeja paisa, ¿verdad? Con todos los juguetes, sale de la casa, pasa por el parque, ay, no, no me cabe ni la menor duda. No. Estoy lleno, no me cabe un tinto. No, es que no, ese olor hasta te fastidia. Por un ratico, pues, al menos, ¿no es cierto? Eso después, pero ese olor te fastidia. ¿Por qué? Cuando tú te sientas con Cristo, cuando tú dejas entrar a Jesús a tu casa, te llenas de tal manera, Él te sacia, Él te llena de tal manera que tú dices, no necesito más. Y créame, el mundo entero está mirando al cristiano muerto de hambre. El mundo entero está a la expectativa. Si Cristo resucitó, esto es porque tienen que estar mendigando comida afuera. Si Cristo resucitó, esto es porque tienen que estar buscando placer en el mundo.
Si Cristo, si son tan cristianos y están tan llenos, ¿dónde están las evidencias? Cuando un cristiano está lleno de la presencia del Señor, está dando testimonio, está dando evidencias de que Cristo resucitó, de que Cristo se levantó de los muertos. Porque todo el tiempo le está diciendo al pecado, no me interesa. Y vienen esas propuestas raras que a cada rato aparecen. Esas de moda. Venga, invierta su platica por allí y usted mete 1 millón y le dan 10 y entonces venga, eso se le va a multiplicar 3 y 4 veces. No me cabe. ¿Sabes qué? Con lo que Cristo me provee, yo estoy feliz, yo estoy contento. Venga, no, pero es que es un negocio, no le vamos a hacer mal a nadie. No, usted sabe que para que a mí me den, a alguien le tienen que quitar. Eso es obvio, eso es obvio. No, ¿sabes qué? Jesús es mi proveedor. Venga, no, pero es que por allá hay un brujo que le puede sanar esa enfermedad. Ese tipo sana con secretos, pero no es nada malo. No, ¿sabes qué? Yo estoy tan llena de Cristo que yo sé que Él es mi sanador. Y si me quiere enfermo, pero no me cabe más. No me cabe un brujo. No me cabe nada de eso, no me cabe el pecado. Dice el texto bíblico que nadie le preguntaba quién era, porque todos estaban felices, llenándose de evidencias de la resurrección de Cristo. Iglesia, quiero repetir algo. Una iglesia que no tiene evidencias de la resurrección de Cristo es una iglesia que tiene una misión. La misión se dio para todos. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La misión está ahí, es para todos. Pero si no tienes las evidencias, si no has dejado que Cristo desarrolle esas evidencias en tu vida, si no has obedecido, no has dejado que Cristo se manifieste en tu casa, no has dejado que Cristo se manifieste en tu vida, que Él cambie algo real en ti, que Él haga una transformación en ti. Si no has puesto ese genio ante la presencia y lo has humillado ante la presencia, si no has humillado la depresión, ese doble ánimo, si no lo has humillado, esas preocupaciones, no las has humillado delante del Señor y le has dicho, manifiéstate para yo poderte conocer. Tú tienes una misión muerta. Y reitero nuevamente, de lo que sabemos, hablamos, hasta que llega otro que sabe más y nos calla la boca. Lo único que no te van a poder refutar es lo que tú has vivido. Y eso es lo que Cristo te está diciendo. Testifica. Testifica. Ve. La única forma de que tú vayas y hagas discípulos es teniendo testimonios. Testificando de lo que Cristo hizo en mi vida. Testificando de la transformación. Testificando de las sanidades. Testificando de la transformación. Y que todos en el mundo digan, este como era y ya como es. Este como respondía y ya como responde. Este como se defendía y ya tiene quien lo defienda. Evidencias de que Cristo está ahí. Yo te quiero invitar a que tú termines este tiempo diciéndole al Señor, yo creo en ti. A pesar de las dudas, hay una canción que tenemos ahí y la voy a colocar acá, la letra. Permita. Esta canción se llama Creo en ti. A pesar de mí mismo, a pesar de mis dudas, a pesar de la ciencia, yo creo en ti. Yo creo en ti porque me diste tu mano cuando yo estaba solo, cuando estaba en densas tinieblas.
tú te ocupaste de mí. Yo te quiero invitar a que termines este tiempo diciéndole al Señor, yo creo en ti. Si te quieres colocar sobre tus pies, digámosle al Señor. Juan Romero es un prolífico compositor que nos ha dejado tantas melodías tan hermosas como esta, que dice así: creo en ti.